Bueno, hola a todos, bienvenidos al Hub Talk que tenemos. Es un gusto tenerlos por aquí. Y hoy, pues estamos de manteles largos porque tenemos a la doctora Erika Don Juan con la plática y la conferencia Expectativas económicas y estrategias para afrontar los retos económicos en el hogar y en los negocios en el 2020 y 2021, ¿sí? Vamos a platicar, ahora nos va a platicar hoy la doctora sobre las expectativas económicas que tenemos tanto para la región como para todo México, rumbo al cierre 2020 e inicio del 2021, y sobre lo que podemos hacer para enfrentar estos retos que están presentándose ante la economía, tanto en el hogar como en la empresa. El día de hoy aprenderemos a obtener información, a tener información actualizada de los principales indicadores económicos, las expectativas económicas que tenemos para el futuro mediano y cercano, y también estas estrategias positivas en estos momentos de crisis. Platicando un poquito de la doctora Erika Don Juan, ella es egresada de la maestría en Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el doctorado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la UPAEP. Además, es socia fundadora de la Agencia de Estadísticas de Mercadotecnia, en donde es investigadora en el área de investigación económica y de mercados. Ha tenido amplia experiencia en la modelación multivariable, el manejo de base de datos y de software especializados, y además también es profesora de maestría de finanzas y de economía en el TEC Milenio, instructora de mercadotecnia también de la estrategia, para realizar la estrategia de mercadotecnia del programa de Bridge Accelerator también que tenemos el programa nacional para desarrollo de proveedores, y apoya a la organización civil el Plan Estratégico de Juárez, coordinando el sistema de indicadores Así Estamos Juárez, ¿sí? Es un placer para nosotros hoy tenerte aquí, Erika. Bienvenida y pues te dejamos con la audiencia. Tenemos más de 80 asistentes y participantes en esta conferencia, más los que se irán uniendo a lo largo de la hora. Bienvenida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que están presentes en esta plática en donde pues en poco tiempo, porque la realidad es que existe pues muchísima información para lo que está sucediendo hoy, no solamente en nuestro país, ¿verdad? Sino también en el mundo, con lo que nos recibe este año, el tema del coronavirus, ¿no? Que sin lugar a dudas es algo que no habíamos enfrentado. No que no hubiera sucedido este tipo de pandemias a través del tiempo en la historia del mundo, pero sí no en lo más reciente, ¿no? Y para todos nosotros, los gobiernos, las personas, las empresas, pues estamos en un momento en el cual pues han cambiado muchas cosas y estamos atravesando la mayoría, no todos, pero la mayoría, pues por situaciones económicas que no son las más favorables. Y pues bueno, vamos a adentrarnos un poquito al tema, esperando que se sigan conectando más personas. Siempre y sobre todo, si es que les ha tocado compartir alguna otra plática semejante con su servidora, cuando voy a hablar de indicadores económicos y sobre todo cuando voy a hablar de indicadores económicos que nos tratan de mostrar la situación de un ciclo económico, de cómo está actualmente, por ejemplo, nuestro país, pues siempre me gusta empezar rápido, con una pequeña introducción, sobre todo para aquellos que no saben nada de economía, para aquellos que a lo mejor en su formación académica no han tenido la oportunidad de tener algo de economía. Entonces, a mí me gustaría simplemente, porque vamos a hablar de un concepto que estamos escuchando mucho, o que ustedes han escuchado mucho, el tema de que la economía en México está en recesión o que la economía en el mundo está a punto de entrar a una recesión o ya con síntomas de recesión muy fuertes. Y es importante, pues, para entender estos conceptos, que hablemos de lo que es un ciclo económico. En economía, nosotros los economistas marcamos o hablamos de lo que son las fluctuaciones económicas, los ciclos económicos. Y a través de distintos indicadores, como por ejemplo el empleo, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, sé que han escuchado de él. En los últimos meses se habla mucho del PIB, que si creció, que si cayó, tasas de interés, en fin, hay distintos indicadores
que se van midiendo a través del tiempo. Imaginen esa gráfica que les estoy mostrando, que en el eje de las X existiera el tiempo, se van midiendo generalmente a través del tiempo. Sí, esto de aquí vamos a imaginar que es el tiempo. Tradicionalmente algunos indicadores como por ejemplo el PIB son trimestralmente, cada trimestre se van midiendo el empleo, la inflación, etcétera. Y estos indicadores, cuando el conjunto de estos indicadores, que generalmente son los que miden el éxito o el fracaso económico en los países, crecen, cuando estos van creciendo a través, cada trimestre los mides y hay más empleo y al siguiente trimestre hay más empleo. Bueno, los economistas decimos que estamos en una fase que se le llama expansión económica, que es este periodo en el que la economía crece, en el que estos indicadores están creciendo constantemente cada que se les mide a través del tiempo. A la economía le aplican las mismas leyes de la física, todo lo que sube tiene que caer y entonces llega un momento en que llegas a un clímax económico, a un punto de inflexión, en donde la economía crece lo más que pudo, es el clímax económico y a partir de ahí empieza a caer la economía o estos indicadores, ¿no?, que estamos hablando. Cuando estos indicadores están cayendo a través del tiempo, tú los vas midiendo y resulta que de un periodo a otro se va perdiendo empleo, hay menos producción, etcétera. La economía entra en algo que nosotros economistas le llamamos recesión. La economía está en recesión, ¿sí? Esta recesión, cuando es muy profunda, cuando es muy larga la caída, muy profunda a través del tiempo también, puede convertirse en una depresión económica muy fuerte. Y así, los ciclos económicos se componen de dos fases, la fase de expansión, la fase de recesión, cuando los indicadores caen, dos puntos de inflexión, el máximo, ¿sí?, el mínimo, después de que tocas fondo, vuelve a crecer la economía y nace otro ciclo económico, ¿sí? ¿Por qué es importante para mí tener estos puntos en claro? Porque en base a esto podemos ir dimensionando la problemática en la que actualmente estamos como país y la que está también el mundo. Hay distintos análisis que dicen, sobre todo académicos, que en la medida que 3 trimestres consecutivos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto o de estos indicadores que estás midiendo a través del tiempo, estén cayendo o estén subiendo, dependiendo de la fase en la que estés, si van cayendo, por ejemplo, pues tienes que reconocer que ya estás en recesión, ¿sí? O si están subiendo, que estás en expansión. Entonces, estos son los parámetros sobre los cuales vamos a trabajar. Y vamos a hablar de algunos de los indicadores más importantes, no todos, porque la realidad es que hay muchísimos. Quiero compartirles solamente algunos de los más importantes que nos muestran la salud económica de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad, ¿sí? Y pues bueno, yo sé que los han escuchado, yo sé que de alguna forma, por ejemplo, ustedes han visto en las noticias el hecho de que uno de los indicadores más importantes es el Producto Interno Bruto, ¿sí? El famoso PIB. El Producto Interno Bruto, que en términos así muy sencillos, mide todo lo que se produce en un país, toda la producción de un país de bienes y servicios, determinado tiempo se va midiendo a través del tiempo. Les comentaba que en México y en casi todos los países que pertenecen a la ONU lo hacen de manera trimestral, y entonces el Producto Interno Bruto se mide y es uno de los indicadores más importantes, porque ustedes imagínense todo lo que está relacionado. Cuando hay producción, las empresas necesitan trabajadores. Cuando están produciendo, pues entonces hay empleo. Cuando hay empleo, hay ingreso. Son indicadores que, si bien son distintos, están bien correlacionados, y entonces el saber cuál es la situación económica, el Producto Interno Bruto de un país, es de suma importancia. Si bien no es el mejor indicador, no es el único indicador, y esto lo quiero aclarar sobre todo porque en los últimos tiempos se ha dicho que sí hay que buscar otros indicadores, que sí hay que medir, por ejemplo, la felicidad, el bienestar subjetivo. Sí, definitivamente es importante medir el bienestar subjetivo y la felicidad, pero también es importante medir nuestra producción, cómo está produciendo el país, cuáles los niveles que tenemos de producción en el país. Está un poquito lenta la pantalla, según yo desde hace rato les compartí la del PIB, pero veo que va con retraso. Fíjense, esta es la gráfica del PIB en México.
Si ustedes observan a través del tiempo, solamente traje los últimos años, del 2015 al 2020, está ya, recientemente publicó el INEGI las cifras del 2020, del primer trimestre, enero, febrero, marzo. Los periodos que ustedes ven ahí a través del tiempo son trimestres y pues estuvimos creciendo y hemos estado creciendo mediocremente porque es un crecimiento mediocre y hay que aclararlo. Hacen falta muchas reformas estructurales para crecer mejor, pero estuvimos creciendo entre el 1.9, 3%, 4% en algunos periodos a través del tiempo. Pero si ustedes observan, les marqué de rojo ahí, cómo a partir del 2018, sobre todo del último trimestre, del cuarto trimestre del 2018, la economía empieza a desacelerar su crecimiento en México. Esto sucede en México, en otros países no. En México empieza en el último trimestre a desacelerarse. El crecimiento es de 1.4. Lo que está en las barras de color verde se le llama PIB original. Lo que está en las líneas, el PIB desestacionalizado, es otra forma de medir el PIB quitándole los ciclos de ventas. Ya ven, por ejemplo, que las empresas, si lo ponemos como un comparativo en una empresa, hay meses en los que vendes mucho, pero es cíclico, o sea, es porque es un mes típico de venta. Entonces, el PIB desestacionalizado quita esas, para tener una variable mejor de análisis. Y si ustedes se fijan, la economía se empieza a desacelerar. En 2018, sobre todo en el último trimestre, en el cuarto, se desacelera. ¿Qué es la desaceleración? Los economistas solemos utilizar mucho conceptos de la física. Ustedes imagínense que estás acelerando la economía, estás acelerando el carro, sigues creciendo, pero de repente desaceleras, ¿no? O sea, empiezas a crecer a un ritmo menor. A eso se le llama desaceleración. En el primer trimestre del 2019, continúa la desaceleración. Ya tenemos un crecimiento de 1.2 en lo que es el PIB original, pero de 0.1 en lo que es ya el desestacionalizado, quitándole y homogenizando los datos ya. Y en el caso, ya a partir, y esto para mí es importante, si ustedes observan, ya a partir del segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre del 2019 en México, al menos el PIB original cayó 3 trimestres consecutivos. Si consideramos el desestacionalizado, bueno, empieza a caer a partir del tercero y el cuarto trimestre, ¿sí? Nosotros en México tenemos relaciones comerciales y financieras con otros países en el mundo, pero nuestro principal socio es Estados Unidos. El 80% de nuestras transacciones se hacen con él, se hacen con Estados Unidos. Entonces, un buen referente de nuestra situación económica siempre ha sido, y ustedes lo saben, en las pláticas del hogar, que si Estados Unidos, por ejemplo, le da una gripa, a México le da pulmonía. ¿Por qué? Porque generalmente nuestras economías van muy de la mano. México es muy dependiente de la economía de Estados Unidos y curiosamente, el año pasado, mientras México venía cayendo, el PIB de Estados Unidos no, empezamos a separarnos. Nosotros empezamos por situaciones de política económica interna a tener ya una caída de nuestra economía desde el año pasado, que sin lugar a dudas se acentúa esta caída el primer trimestre del 2020, que ya se tienen cifras de este primer trimestre del 2020, enero, febrero, marzo, con una caída ya estimada por ahí de 2.3, 2.4, con lo que es el PIB desestacionalizado, ¿sí? Esta caída es muy fuerte, pero no es tan fuerte como se espera que vaya a ser la del segundo trimestre, porque hay personas, ustedes saben que el tema del coronavirus empieza desde enero, en algunos países, febrero, en marzo ya en nuestro país nos llega fuerte. Algunas empresas empiezan, independientemente que el gobierno todavía no estableciera a lo mejor un decreto para quedarnos en casa, muchas empresas empezaron a hacerlo, al menos en Juárez, por ejemplo, distintas compañías empezaron a quedarse en casa, hacer home office desde marzo, y empieza este confinamiento de las actividades económicas y de las personas, ¿no? Y entonces eso automáticamente iba a afectar. Estuviera quien estuviera, el 2020 nos recibe con el tema del coronavirus. Algunos países como Estados Unidos, como China, etcétera, si bien
su economía en 2019 tenía ciertos síntomas de desaceleración, ellos seguían creciendo, el 2020 les llega también, igual que a nosotros, con este tema de la pandemia, y a todos nos afecta la economía, pero ojo, es muy distinto cómo llega con otros países a cómo llega con nosotros por una razón sencilla. Y quiero que lo visualicen, no solamente a nivel global, sino pensémoslo como personas. Si tú traes una crisis económica desde un año antes, y el 2020 traes expectativas de, bueno, pero me va a ir mejor, pero ya desde un año antes venían muchos sectores de la economía, no todos, pero muchos sectores de la economía ya venían contrayéndose, pues el 2020 los recibe pues no bien preparados, no a todos con ahorro suficiente para soportar un problema como el que vino, por el que incluso todavía está por venir. Algunas empresas ya venían desde el año pasado bajando su producción, bajando sus ventas, algunas ya venían generando estrategias para esta contracción que venimos nosotros enfrentando desde el año pasado. Y entonces el 2020 pues no nos recibe con mejores noticias, al contrario, y aquí pues es todavía una situación en la cual impacta no solamente a nosotros, sino a todo el mundo, ¿sí? Y, por ejemplo, si ustedes ven la información de Estados Unidos, antes de ver la información de Estados Unidos, les comentaba, no a todos los sectores nos pega por igual. Hay sectores que crecen aún y con el tema de la pandemia. Hay sectores que el año pasado, aún y con el tema de la propia crisis económica interna que ya veníamos experimentando, iban creciendo. No todos estamos exactamente bajo las mismas situaciones y las mismas condiciones. Por ejemplo, las actividades secundarias, que es todo lo que es industria, desde el año pasado ya venía contrayéndose, ya venían ciertos sectores contrayéndose económicamente. Las actividades terciarias como el comercio y el servicios, no todas, pero también ya tenían ciertos síntomas de desaceleración de su crecimiento económico. Para este primer trimestre, si ustedes observan, la caída incluso también es distinta. Ustedes observan, mientras el promedio de la caída del PIB en este primer trimestre es de 2.4, en el caso del total, quienes más lo enfrentan o más caen son las actividades secundarias. La caída ahí es de 3.8, y las actividades terciarias, que es comercio y servicios, caen también, pero al menos en el primer trimestre la caída no es tan fuerte. Por eso creo que el segundo trimestre estas cifras van a ser todavía más duras, porque ya para el mes de abril, que todavía no está medido aquí en este dato que les estoy dando, es cuando ya viene el confinamiento. Muchos sectores claves del comercio y el servicio cierran totalmente sus puertas, hoteles, restaurantes, muchos negocios de los cuales circula en muchas ciudades, no solamente en la nuestra, pues bastante empleo, ingreso, producción. Pues a partir de abril ya todos los sectores se confinaron, entonces el riesgo de la caída económica ya en la segunda parte del trimestre del año, pues va a estar bastante más fuerte, creo yo, que lo que estamos viendo ahorita en el primer trimestre. Pero estas son las cifras oportunas que apenas está manejando el INEGI. Entonces, fíjense, hay sectores que pudieron seguir trabajando, hay sectores que están laborando, pero hay otros que pararon totalmente y que mandaron a sus trabajadores a hacer home office. Algunos pueden seguir ejerciendo ciertas funciones de casa, pero hay sectores que no, que se requiere forzosamente al trabajador o en planta o en alguna situación en la cual el home office no les facilita el trabajo. Por ejemplo, los gimnasios, y son sectores que incluso son de los últimos que van a abrir, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos sectores en los que, como un gimnasio en el que son de los que a lo mejor están programados de las últimas aperturas totales de la economía. Y pues bueno, la situación es que no nos recibe bien el año. El tema del coronavirus es un tema que llega a mover todas nuestras variables todavía más a la baja de lo que ya veníamos nosotros presentándolas, y pues lamentablemente
Esto nos afecta a nosotros y le afecta a todo el mundo, ¿sí? Incluido a nuestro principal socio. En la gráfica que les estoy presentando ahorita, solamente estoy comparando las cifras desestacionalizadas, no las originales, tanto de Estados Unidos como de México. Vean cómo a través del tiempo, más o menos ahí van creciendo juntos, ¿sí? Pero en 2019, les pongo ahí unas flechitas para que vean cómo se van separando cada vez más. La línea verde es la de México, verde claro, la línea como agua es la de Estados Unidos. Vean esta brecha a partir del primer trimestre en donde nosotros pues ya vimos que México empieza su caída económica desde el primer trimestre, segundo, tercero y cuarto del 2019, y Estados Unidos sí desaceleró poco su economía, creció en promedio por ahí del 2%, pero igual que nosotros, pues el 2020 nos recibe a todos con la misma situación y las cifras que Estados Unidos recién acaba de publicar, su caída económica es mucho más fuerte que incluso la de México, cerca del 5% ya estimada por Estados Unidos este primer trimestre. Imagínense el segundo, y hay sectores, digo, aquí le puse el PIB global, pero hay sectores, si yo hubiera separado, por ejemplo, el sector, la industria, el sector secundario, de Estados Unidos, su crecimiento con nuestro sector secundario, ellos van, las líneas van casi juntas, en realidad parece que van bailando el mismo vals, ¿no? Nadie se pisa el pie, están bien, crece una, crece la otra, cae una, cae la otra, y entonces el hecho de que Estados Unidos caiga definitivamente pues nos va a impactar. Y no solamente Estados Unidos, sino que ustedes saben, todo el mundo está en esta fase sobre temas que no todos conocemos y que la realidad es que hasta dónde va a llegar, pues lamentablemente el tema del coronavirus es un tema que hay tanta información y desinformación. No se sabe mucho todavía sobre realmente cuál va a ser el impacto que vamos a tener por toda esta situación en el mundo, no solamente en México. Otro indicador que para mí es muy importante que veamos es uno que se llama inversión fija bruta. Lo voy a explicar de manera muy rápida, pero para mí es uno de los indicadores más importantes también, así como el PIB, como el empleo, etcétera, que nos ayudan a medir qué tanto los empresarios, los emprendedores, quienes ponen negocios, tienen expectativas positivas sobre la economía de un país, ¿sí? Porque ¿qué es la inversión fija bruta? Son las compras de máquinas, de edificios, de planta. Es cuando un emprendedor, por ejemplo, decide abrir un negocito y se compra sus mesas, sus escritorios, cuando un constructor o un empresario o un inversionista dice es momento de invertir y construye un hotel o construye un edificio de apartamentos, casas, o cuando una empresa decide expandirse y comprar nueva maquinaria, equipo de reparto. Es la compra de los activos fijos. Siempre que los empresarios, los emprendedores, los inversionistas detienen sus inversiones, hay muchas razones por las cuales puede suceder. Una de ellas es por expectativas negativas, creen que las cosas no están bien y deciden no invertir, deciden detener sus compras, deciden detener sus inversiones, sus construcciones, su compra de activos, y otras, pues claras, son cuando hay crisis, ¿verdad? Cuando hay crisis económica. Pues bueno, este indicador de inversión fija bruta lo mide también el INEGI, genera un índice que le llama el IBF, es un índice de variación de esta inversión. Y si ustedes observan, para no ver si quieren el cuadro completo que está lleno ahí de números, el primero es el que nos compara la variación anual. Menos 8.8, si ustedes se fijan, arriba del cuadro dice 2020 enero. ¿Qué significa? Que de enero del 2019 a enero del 2020, o sea, el año, cierre del año completo del año pasado, considerando enero, había habido ya una caída de la inversión fija bruta, ¿sí? En construcción residencial, construcción no residencial, compras de máquinas, compras de equipo de transporte, de reparto, etcétera. Ya venía habiendo una contracción fuerte desde el año pasado. Esto es algo que quiero aclararlo porque es importante, porque a nosotros nos recibe así este año, ya con ciertas contracciones de los principales indicadores, ¿sí? Hay
áreas que cayeron más fuertes, si ustedes se fijan, por ejemplo, maquinaria y equipo cae casi el 11%, ¿sí? La construcción residencial cae más que la construcción no residencial ese primer año. Pero ya existe la información porque están las cifras que ha publicado INEGI, las cifras sobre todo más recientes del primer trimestre, y este nuevo cuadro que les estoy poniendo ahí, si ustedes observan la parte de arriba del cuadro, dice ya 2020 marzo, es decir, es ya considerando de marzo a marzo, los primeros 3 meses de este año, pues la caída se agrava, hay una contracción del 11% de la inversión fija bruta, ¿sí? Y esta, pues, se suma a esta caída que ya veníamos teniendo desde el año pasado. Entonces, la inversión fija bruta, es decir, los nuevos proyectos, los nuevos edificios, el comprar máquinas, y esto es entendible desde el año pasado. Si los inversionistas tienen incertidumbre, pues dejan de comprar, dejan de invertir hasta que vean que hay mayor certidumbre en la economía. Un emprendedor, ¿verdad? Si cree que su negocio, pues, no va a vender, las cosas no andan bien, pues no va a arriesgarse, tiene que ver con temas de riesgo. Y pues este año tantito peor. ¿Por qué? Porque el coronavirus, pues, hace que las economías se confinen, que estemos en casa, que la producción de muchas empresas pare totalmente y pues bueno, todo proyecto, toda inversión se detiene, ¿sí? Y este indicador pues también es uno de los indicadores importantes para ver el éxito o el fracaso económico de un país. El otro, sin lugar a dudas, pues es el empleo, ¿sí? Y todos están enlazados. La economía es lógica, la economía es orgánica, es nuestro día a día y ustedes imaginen, si no hay producción, si no el PIB está cayendo, la producción se está deteniendo, las empresas no están invirtiendo, entonces van a estar contratando, pues la respuesta es no. La contratación va a ser mínima, la generación de nuevo empleo va a ser mínima, principalmente en aquellos sectores que todavía están teniendo ventas o aquellos sectores que no se han visto tan afectados, pero el resto de los sectores económicos que tuvieron que parar totalmente o que pararon parcialmente, pues algunos, la mayoría de los empresarios estamos haciendo, y digo estamos porque estoy en el mismo barco de empresarios, estamos haciendo el esfuerzo por no correr a nuestro personal, por irnos a trabajar a casa, por tratar de estar ahí, pero hay muchos que no pueden, hay muchos que la situación que ya venían enfrentando desde el año pasado, los recursos con los que los agarra este año, pues les impide continuar y seguir pagando empleo, trabajadores. Y entonces, imagínense, generalmente cuando cae la producción, vamos a ver también una caída en el empleo. Y veamos, por ejemplo, esta gráfica de México. Esta gráfica es el empleo formal. No voy a meterme ahorita con la informalidad, que también les está yendo mal, igual que a los formales, pero pues por los datos que tengo, les quiero mostrar el empleo formal. Este es el empleo registrado en México en IMSS. Si ustedes se fijan, puse la gráfica 2015 al 2019. Las barras es el empleo total. La línea es la tasa de crecimiento, la tasa de variación. Quiero que vean nuevamente lo que les estaba comentando. Si se fijan en 2019, la tasa de crecimiento, o sea, sí hubo más empleo. Si ustedes comparan del 2015 al 2019, el dato que viene ahí es al cierre de cada año, al cierre. O sea, ¿cuánto empleo terminó en diciembre del 2015, en diciembre del 2016, en diciembre del 2019? ¿Sí? Si ustedes se fijan, en 2019 sí se crea empleo, pero la tasa de crecimiento del empleo está más baja que en los últimos años. La tasa de crecimiento fue de 1.7, mientras en periodos anteriores había estado entre 3 y 4%. Esto estamos hablando nuevamente de desaceleración. Creció el empleo, pero a ritmos menores que los que había sucedido en años anteriores. Entonces, ya desde el 2019, el empleo empezaba a desacelerarse en México. En 2020, el primer trimestre, si ustedes ven ahí, la tasa de crecimiento fue de 0.3. Empezamos en enero con muchas ganas de querer reactivarnos, de querer trabajar. El segundo mes, estos son meses, el segundo mes hay un pequeño crecimiento también, pero definitivamente a partir del mes de marzo, abril, que ya están datos de abril en el IMSS, estos son datos del IMSS, viene la caída más fuerte en el empleo, y de arrancar con 20 millones
de empleos en el primer mes de enero de este año. Terminamos en abril con 19 millones. La cifra en rojo que está ahí es una pérdida de cerca de 562,000 empleos tan solo en estos meses. Todavía, pues hay que ver qué sigue sucediendo. En el caso del estado de Chihuahua, me voy a centrar en nuestro estado también para ver un poco de nuestra información. Igual, si ustedes observan, la tasa de crecimiento del empleo en los años anteriores era amplia, por encima del 2-3%. En 2019 hay una desaceleración, se ve en la línea verde cuando caemos de un crecimiento que hemos tenido entre el 2 y el 3 a un crecimiento en el empleo en el estado de Chihuahua de 1.1, y pues al igual que en México nos empieza a impactar el tema del coronavirus, ya con cifras negativas, y de tener o de arrancar en enero con 900,551 empleos formales, para el cierre del mes de abril, pues ya había 16,840 empleos menos en el estado, 883,711. ¿Sí? Entonces, vemos esta caída fuerte, mientras, por ejemplo, si ustedes recuerdan los datos anteriores, mientras el PIB de México sí venía ya cayendo en 2019, en el estado de Chihuahua el empleo apenas estaba desacelerándose, ¿no? ¿Cuándo nos impacta ya? Pues con el tema del coronavirus, el 2020. En Juárez, para abril del 2020, se estiman ya por parte del IMSS 451,090 empleados, ¿sí? Si ustedes, con la misma reflexión que hemos venido haciendo con los otros gráficos, pongo la línea roja esa para que marque los años anteriores al 2020, 2019. Si vemos en la parte de abajo, los años ya con los meses, 2020, el mes de enero, febrero, marzo, abril, vemos cómo la tendencia va en caída nuevamente. Juárez ha crecido el empleo históricamente, quitando la crisis que tuvimos muy fuerte en el 2008, en 2009, donde se ve esta caída en el empleo, pues el empleo se empieza a recuperar y se recupera constantemente. También en 2019, no la estoy mostrando aquí, pero hay una desaceleración en el empleo. El 2020 pues nos recibe ya con empleo negativo, cerca de 7,600 plazas, ¿no?, que se han venido perdiendo ya a partir del mes, principalmente de los últimos 2 meses, marzo, abril del año pasado. Y mucho de nuestro empleo en el estado y en Juárez principalmente viene de las empresas maquiladoras, ¿sí? La gráfica anterior, voy a regresarme de nuevo, les mostraba el empleo total, ¿sí? El empleo total de Juárez, y esta gráfica es el empleo IMEX, el empleo de las empresas maquiladoras. Aquí no está hasta abril, estos datos son datos que maneja el INEGI, no el IMSS, y están hasta el mes de marzo. Pero también, pues bueno, igual que en la crisis económica 2008-2009, pues es la caída que se ve ahí, luego el empleo se empieza a recuperar, pero en los últimos meses empieza a perderse el empleo. Y en el caso de las empresas IMEX, quiero que vean esta gráfica, hagan de cuenta que saqué el último año, de la gráfica anterior saco el último año para verlo, y es esta gráfica que está aquí, donde les estoy presentando ya nada más para no ver todo el histórico, porque a veces cuando vemos todo el histórico nos perdemos en qué creció o qué cayó, y saqué el último año, desde el 1 de enero del 2019 hasta el marzo 2020, que es la última cifra publicada por INEGI. Y si ustedes se fijan, de arrancar en enero con 280,000 empleos el año pasado, generados en empresas maquiladoras, bueno, al mes de marzo hay una caída en la cual ya hay 275,000 empleos, con una pérdida, ¿sí?, de cerca de 5,000 empleos en todo ese periodo, ¿no?, de enero del 2019 a marzo 2020. Entonces, bueno, sí, también el empleo de nuestra ciudad está cayendo, y este es un efecto que es impactante, sobre todo por el tema del coronavirus. Las empresas tuvieron que cerrar, las empresas tuvieron que despedir a algunos trabajadores, la mayoría no lo ha hecho. Aquellos sectores que se han forzado a hacerlo, pues es porque el año no les recibió muy bien. Y
Otro tema que nos impacta sobre todo como país es los precios del petróleo. La gráfica que les estoy mostrando, me gustaría se centrar nada más en la línea verde. La línea verde es importante porque tiene que ver con los precios del petróleo, ¿sí? Uno de los ingresos importantes de nuestro país es producto de las ventas del petróleo, ¿sí? Financia parte de nuestro gasto público, si no bien todo, si una parte, y pues junto con el coronavirus, este año, yo espero recuerden las noticias por ahí de febrero, marzo, cómo los precios internacionales del petróleo se desploman, incluido la mezcla mexicana, un tema también de carácter mundial, pero que nos impacta y que nos impacta en nuestras finanzas públicas, aun y que haya seguros de cobertura para este año, pues nos va a impactar. Claro que si sigue así, rumbo al año próximo, rumbo a lo que es el próximo año 2021. Y miren, hay muchos indicadores y la forma más rápida y sencilla, voy a tratar de explicar este cuadro y me gustaría que pusieran atención en el cuadro que les estoy mostrando, que nos dice realmente sobre la situación económica actual de nuestro país, sobre todo el primer trimestre. Estos indicadores están en marzo del 2020, donde apenas estaban estas cifras ya arrojándose con el tema ya del impacto del coronavirus. Para todos los economistas es claro que abril, mayo van a ser claves cuando ya se generen los datos y el segundo trimestre deberá estar igual o peor, mucho peor que lo que estamos viendo en el primer trimestre del 2020. Fíjense, si ustedes observan, este cuadro tiene 4 cuadrantes. Este cuadro, ustedes mismos, si ahorita entran a la página del INEGI terminando esta conferencia y le ponen reloj de los ciclos económicos, les va a dar esto. Este es un ejercicio muy interesante que hace INEGI, está a disposición de todos nosotros, donde selecciona 16 indicadores importantes de la economía nacional, que impactan en nuestros ciclos económicos, ¿sí? Y los va midiendo a través del tiempo y los va colocando. De hecho, ustedes pueden ver los distintos periodos y pueden ir viendo cómo se van moviendo cada uno de estos indicadores. Cuando están en el cuadro verde, si ven que tiene 4 cuadrantes, cuando están en el cuadro verde, quiere decir que esos indicadores están creciendo y de hecho están creciendo por encima de su tendencia. Generalmente cuando estás en este cuadro verde quiere decir que estás en expansión económica, ¿sí? Ahora, el cuadro amarillo, si ustedes se fijan en la parte de abajo del cuadro verde hay un cuadro amarillo. Si los indicadores estuvieran ahí, quisiera decir que están creciendo, porque el cuadro verde y el cuadro amarillo implica que están creciendo, pero si estuvieran en el cuadro amarillo, querría decir que están creciendo por debajo de su tendencia. Por ejemplo, lo que yo le llamaba desaceleración, se están desacelerando. O sea, sí están creciendo, pero están creciendo por debajo de lo que típicamente crece. Ahora, si ustedes ven los cuadrantes entre el anaranjado y el rojo, cualquier indicador que se sitúe en el color anaranjado o en el rojo implican decrecimiento, ¿sí? Es decir, ya vienen decreciendo. Y si están en el rojo, están decreciendo incluso por abajo de su tendencia. Bueno, pues al mes de marzo, y espero que con esta pequeña explicación nos haya quedado claro cómo interpretar estos cuadrantes, ustedes pueden checar ahí y jugar dónde estaban, por ejemplo, todos estos indicadores en enero del año pasado, dónde estaban en febrero, dónde estaban en el 2009, por ejemplo, que hubo una crisis económica, 2008-2009. De hecho, también donde se sitúen es importante. El hecho que estén pegados al origen, ¿sí? En medio, también es importante, o el que estén casi a mero abajo, también es importante, porque eso nos dice qué tan dura está la situación. Y de estos 16 indicadores que INEGI a través del tiempo han medido y que considera que son súper importantes para nuestra economía, para medir nuestro ciclo económico, 15 de ellos están en la parte roja. Quiere decir que están decreciendo y están por debajo de su tendencia, ¿sí? Forzosamente, cuando estás ahí, estás en recesión. Y si ustedes se fijan, y si los queremos ver muy rápido, por ejemplo, uno de esos indicadores es la actividad industrial.
Si ustedes observan la actividad industrial, está de color, es este que está aquí, es un triángulo. Podemos ver, a ver, este triángulo que mide la actividad industrial, ¿dónde está? Y lo buscamos y entonces lo vemos acá, ¿no? Este triángulo, que si se fijan está muy abajo, no está acá en medio, no está en el centro, o sea, no está por acá en esta parte, en donde también implicaría pues que apenas va cayendo, ¿sí? El otro indicador, por ejemplo, el otro triángulo, quisiera que vieran este otro triángulo azul, que le llama momento para invertir. ¿Dónde anda ese triángulo azul? Bueno, anda por acá, muy junto con la cruz verde, que es la confianza empresarial. Andan bien juntitos, si se fijan, la confianza empresarial y el momento para invertir, ¿sí? Decreciendo y por debajo de su tendencia. De hecho, la confianza del consumidor, que está por acá, con este signo como de multiplicación de color verde, que es este de aquí, todo el año pasado fue de los pocos indicadores que andaban acá en verde, en esta área verde, andaban por acá, la confianza del consumidor. La confianza del consumidor empieza a caer este año. Desde el año pasado, los empresarios, el momento para invertir, la confianza empresarial, el empleo, ya empezaban a irse a la parte de decrecer. Y ya estaban entre la parte roja, entre la parte amarilla y entre la parte anaranjada. Pero en el verde andaban solamente como 3, 4 indicadores. Ahorita casi todos están allá, incluida ya la confianza del consumidor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el único indicador que ustedes ven ahí que ya lo marqué, que está todavía en el área verde? La tasa de interés, referencia base, con la que Banxico, por ejemplo, trabaja su política monetaria y que sirve mucho y que nos puede servir mucho en este momento para que el Banco de México apoye, por ejemplo, en la reactivación económica. Una parte de lo que puede hacer es, por medio de su política monetaria, disminuir la tasa de interés para disminuir el costo de los créditos y reactivar un poquito a que la gente compre, gaste, y las empresas inviertan, ¿no? Entonces, tenemos holgura en la tasa de interés, pero es el único indicador de todos los importantes, ¿sí? Para decir que la economía pues anda bien. Entonces estamos hablando de que la mayoría de nuestros indicadores macroeconómicos están ya en una fase de recesión, en la fase de decrecimiento, en la fase de caída pues de la economía. Y pues bueno, parte importante de esto es que mucho de lo que este año estamos viendo es, o casi todo lo que este año estamos viendo es a causa de este tema llamado coronavirus, del cual no sabemos mucho todavía qué tanto vaya a afectar el resto del año. Todo lo que estoy presentando sobre los pronósticos que voy a presentar a partir de ahorita son expectativas, son pronósticos, muchos de ellos de las principales instituciones nacionales e internacionales, pero yo quiero serles sincera y quiero serles honesta. Ni ellas, ni nadie tiene una bolita mágica para saber realmente cuál va a ser al final del 2020 el impacto. Los pronósticos que se están haciendo es con estos números que ya están surgiendo, cómo venían las tendencias desde el año pasado y antepasado en todos los países, no nada más en el nuestro, y no solamente eso, cómo cada país está reaccionando, cuál ha sido la política fiscal y la política monetaria que cada uno de los países está implementando, que les permiten o les permitirán salir de la crisis, ¿verdad? Quise traer esta imagen para ver nuestras gráficas. Ahí se alcanza a ver en esta página que me gusta, que se llama, ahí les invito a que la visiten, COVID Visualizer. Ustedes pueden ver en todo el mundo cómo van las estadísticas, pero si ustedes ven nuestra gráfica, todavía no se ve plana. En los activos y en los muertos, todavía que son la línea amarilla y la línea rojita por ahí. En muchos países no se sabe que ya se están abriendo, porque hay países que ya actualmente están abriendo sus economías, aquellos que cerraron primero, como Francia, Italia, nosotros pues estamos en ese proceso, pero todavía no se sabe si va a haber, se habla o se especula de que va a haber, por ejemplo, una segunda oleada por ahí de octubre, a lo mejor, de casos nuevos, o de reinfecciones, etcétera. Entonces, ¿qué tanto va a impactar? ¿Qué tanto esto nos va a llevar a que la economía acabe muy mal? Pues todavía no está todo
claridad, han venido habiendo muchos cambios y quien recientemente publicó, muchos han hecho publicaciones, pero una de las más recientes en el mes de junio son las del Banco Mundial. El Banco Mundial establece en ciertos pronósticos que hace que la economía de todo el planeta, como van las tendencias, va a caer y se va a hundir en cerca de un 5.2% todo el crecimiento económico mundial. México, de hecho, va a ser uno de los más afectados a nivel Latinoamérica, tanto por las políticas contracíclicas que se están implementando, como porque ya veníamos desde el año pasado con debilidad económica, como ya lo mostré. Entonces, para México, de continuar así las cosas, ellos prevén una caída de hasta ya de todo el año de cerca del 7.5%. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, igual, ellos le estiman una caída que supera el 6.1%. Toda la zona euro, en conjunto América Latina y el Caribe andarán promediando por ahí del 7.2%, y el único de todos estos países con los que tenemos relaciones que aparentemente va a crecer, pero con un crecimiento el más bajo de toda su historia, desde que es un país que ya tiene relaciones comerciales con otros, es China, que estima solamente va a crecer un 1%, ¿no? Entonces, la realidad es que las cifras son muy duras. Se comparan todavía con la única época que se considera como de las más fuertes caídas en el mundo, que es la Gran Depresión de la década de los 30, en donde la situación económica mundial de muchos países cayó, se perdió empleo, se perdió producción, y la realidad es que no se sabe todavía qué tan profundo. Miren, estas son las cifras del Banco Mundial. Hay otras organizaciones, el Fondo Monetario Internacional, nuestro propio país, hay otros que han especulado y que generan sus pronósticos. Hay quien incluso ha llevado a México a una caída cerca del 30%. Entonces, son escenarios, finalmente ahorita todavía son escenarios, porque estos escenarios se van construyendo, mientras más vaya avanzando el tiempo, se va contando con mayor información y se permite ir construyendo un panorama, ¿sí? Esto es a partir de que casi todos los países ya publicaron cómo les fue su primer trimestre, y definitivamente que el mundo se va a contraer, incluido nuestro país. Y el 2021 va a depender mucho de este año, y va a depender mucho de cómo cierre nuestros escenarios, cómo cierre finalmente. Cada país tiene instrumentos para ayudar a activar la economía, de política fiscal y de política monetaria. La política fiscal, impuestos, gasto. La política monetaria, tasas de interés, dinero, créditos, política cambiaria, etcétera. No voy a hablar yo de la política fiscal y de las estrategias de política fiscal y política monetaria. Voy a hablar de estrategias personales, estrategias de nosotros. El tema de la política fiscal y política monetaria la voy a dejar para otro día, para otra conferencia. Pero quiero que veamos los escenarios que está planteando Bancico, Banco de México, es nuestra propia institución, ¿sí? Para entender estos escenarios, me gustaría que ustedes pensaran, ¿con qué lo compararé? Es más, con una liga o una resortera. Y vamos a imaginar que la economía es esa piedra que está en la resortera y que la jalas, jalas la resortera y la jalas, lo vas jalando y cae la economía, ¿sí? Y esa caída puede ser, pues dependiendo qué tanto jales, qué tanto caiga, o muy profunda, como viene ahí la gráfica en medio, tipo B profunda, o una caída, sí, tipo B, cae. ¿Por qué se le llama tipo B? Si estás jalando muy fuerte y no dañas las estructuras, solamente fue un cierre temporal, cayó todo, se detuvo la producción, se detuvo todo por el tema de la pandemia, pero una vez que nos abran las puertas, ¿sí? Sueltas la piedra y ¡fum! Sale volando. Por eso se llama B, ¿no? Porque el crecimiento es así de fuerte, sale volando, crece la economía, porque la gente y las empresas ya lo único que quieren es que se abra la economía, empezar a producir, empezar a vender, empezar a activarse todo, ¿sí? Esos serían, pues, de los mejores escenarios. Déjenme les digo, que la caída es fuerte, pero también la recuperación es rápida, sí, es rápida, sale la piedra volando. El problema es que no sabemos qué tanto se dañe la infraestructura, la estructura y toda la economía
no solamente nacional, sino mundial, con esta caída que estamos teniendo, con este tema del coronavirus, ¿qué tan dañado va a estar? Entonces imaginen que también existe la posibilidad de que esa resortera que jalamos mucho hacia abajo, se empezó a resquebrajar, algunos hilitos se rompieron, algunas cosas, y cuando la soltemos puede ser que ahí se quede, la piedra no salga para arriba. Puede ser que esté tan dañada que la economía no logre recuperarse y no logre crecer. Banxico incluso piensa en un escenario así, que es el tercer escenario que se ve ahí. Un tercer escenario tipo U le llama. ¿Por qué U? Porque la recesión es profunda y porque es duradera, estimando que todavía el 2021 tengamos rezagos e incluso estima que exista la posibilidad de recesión todavía, de una caída todos los trimestres del 2021, producto del daño que pueda sufrir nuestra economía y todas las estructuras por esto, ¿no? Entonces, pero siguen siendo escenarios. Mientras más información vaya generándose, mientras más datos fríos y duros empiecen a llegar sobre lo que está sucediendo, sobre qué tan profundo ha sido la crisis dentro de cada negocio, podemos definir y se podrán ir acercando y se podrán ir cambiando estos pronósticos. Entonces, la realidad es que en cualquier escenario que ustedes vean, el 2020 es un escenario de recesión profunda, de una caída, ¿sí? Que va del 4 hasta más del 8 para Banco de México. Para otras economías, como ya lo vimos, Banco Mundial, Fondo Monetario, hablan de 6, hablan de 8, hablan de 7%, sus pronósticos. No me voy a ir con los extremos. Les decía que hay quienes incluso nos mandan todavía una caída muy, muy fuerte en México, de los países más afectados por el tema del coronavirus. Y en el caso, pues, de nosotros, cada gobierno tiene que implementar sus políticas monetarias y fiscales para sacar a su economía adelante, para reactivar su economía, para procurar que se mejore el empleo, para que no se pierda el empleo, para hacer que se reactive la economía. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y aquí yo quiero ser muy honesta, ¿sí? y súper honesta. No tengo la solución, si la tuviera, padre, ¿verdad? No tengo así la solución exacta, hagan esto y con esto todos vamos a ser felices y la economía va a crecer. Pero sí, he pensado y he aplicado a mi persona, a mi negocio, este tema de confinamiento nos permite a todos analizar qué hicimos mal, en qué estamos bien y cómo podemos ayudar para reactivar nuestra economía, con o sin gobierno. Con el gobierno, si sus políticas nos ayudan, pero sin gobierno, pensando en que nosotros mismos podemos hacer cosas para salir adelante, independientemente de lo que el propio gobierno puede hacer, ¿sí? Sea en temas de impuestos, sea en temas de gasto gubernamental, sea en temas de intereses, de créditos. Y el primero que yo les recomendaría, porque algunas, les digo, las he visualizado en mi propio negocio, en mi propia persona, es no te centres en lo negativo, busca las oportunidades. Todo momento, yo sé que acabo de pasar y hasta sonaría paradójico, ¿ah? Acabo de pasar muchas cifras negativas y les digo, no te centres en lo negativo, piensa en positivo. Bueno, necesitamos pensar en positivo. ¿Por qué? Porque si nos centramos en lo negativo, vamos a entrar en depresión empresarial, vamos a entrar en depresión personal, en depresión familiar y no vamos a actuar o vamos a actuar mal. Entonces, toda crisis tiene una oportunidad. Hay cosas que podemos aprovechar. Siéntate, visualiza como empresario, como persona, en tu casa, en tu negocio, ¿qué puedo aprovechar de este momento? Conviértelo en una estrategia, en un negocio, en una nueva forma de vida. Hay mucho, y de veras que hay mucho por hacer, ¿sí? Estamos algunos confinados, otros a lo mejor ya están saliendo, otros están haciendo home office y nuestra mente tiene que estar trabajando. ¿Qué podemos hacer para aprovechar? Todos podemos voltear a ver el mundo de oportunidades de negocios que están surgiendo. Sí, muchos están detenidos momentáneamente, pero hay oportunidad de negocio hasta en la crisis, ¿sí? A mí en lo personal, 2 o 3 negocios se me han venido a la mente y he estado trabajando en ellos para una vez saliendo, vamos a arrancar, vamos a pensar nuevas inversiones, nuevas oportunidades. Ahora,
dicen las abuelitas, ¿no? Que los bienes sirven para solucionar los males. Hay cosas que a lo mejor tú tienes que ya no usas en tu negocio, una vitrina, un equipo de luces, etcétera, que a lo mejor tú ya no lo tienes, pero para otros es una oportunidad. En estos momentos que a lo mejor necesitas recursos, puedes vender algunos de tus activos, ¿sí? No los esenciales, aquellos que tú creas que sirven todavía para otros, que no son esenciales para ti, tú te allegas de recursos y para otros es una oportunidad. ¿Sí? Recientemente, por ejemplo, mi hijo tiene un negocio de diseño, de animación, y un empresario lo contactó y le dijo, oye, yo tengo un equipo de luz, de animación, etcétera, que ahí lo compré para un negocio que iba a poner, pero a la mera no lo voy a hacer, necesito dinero, te lo vendo. Y lo compró a un precio muy, muy bueno que en otros momentos no lo hubieras podido encontrar. Entonces, también es momento de visualizar, en estos momentos tú, hay gente que se deshace de sus vehículos, de sus casas, de sus carros, porque requiere recursos. Muchas veces, pues, son aquellos que estaban, pues, no voy a decir de más, pero que estaban ahí y era un activo que a lo mejor en este momento es cuando le están haciendo un uso para salir de algunas deudas. Y entonces, bueno, también hay oportunidades de negocios, ¿sí? En tu vida diaria, leer, yo no sé cuántos libros han leído, si estamos confinados, ya 3 meses, tenemos tiempo para leer y a veces decimos que nunca leemos ni hacemos ejercicio porque no tenemos tiempo. En nuestra vida también podemos aprovechar, hacer y trabajar más buscando estas oportunidades todos los días. Creo que algo que también tenemos que aprender es disciplinarnos. Yo creo que muchos de ustedes, al igual que yo, que nos fuimos a trabajar home office, de repente el tiempo se te voltea porque estás en casa, porque de repente empiezas a perder la noción del día, la noche. Tenemos que tener la forma y mientras sigamos aquí confinados, porque todavía no sabemos, hay muchos sectores que empiezan a abrir, pero otros no, y no sabemos si tengamos después que volver a confinarnos en dado caso de que hubiera un rebrote, porque mucho se dice todavía de eso. Entonces hay que aprender el tema de gestión de nuestro tiempo para el trabajo, ¿sí? Hay que hablarlo con la familia, pero también tiempo para la familia, el ocio, la diversión en nuestro hogar, comer, ejercitarnos, dormir, etcétera, ¿no? Tenemos que aprender a disciplinarnos. En lo personal, yo batallé bastante el primer mes y hasta que empezamos, ¿no? A entrar en este tema de entender que tenemos que trabajar y que tenemos que acostumbrarnos porque surgen nuevas formas de negocio. La otra estrategia es para mí muy importante y yo creo que todos la podemos hacer, seamos empresarios, seamos consumidores, seamos gobierno, adopta una empresa local. Y cuando hablo de adopta una empresa local, es que le compres a las compañías locales, sobre todo a las pequeñas, micros, pequeñas y medianas. No quiere decir que yo esté en contra de las empresas grandes, o sea, cómprale a las empresas grandes, pero en este momento es necesario apoyar a los que más batallan, a los que generalmente tienen 5, 10, 15, 20 trabajadores, pero son los que están a veces al día a día, que no necesariamente tienen los ingresos suficientes para tener suficiente ahorro y que puedan salir, que se encerraron completamente, por ejemplo, de los gimnasios, ¿no? Tratemos de ver cómo les ayudamos, cómo generamos iniciativa para que puedan seguir existiendo. Sí, yo sé que todos estamos batallando, pero también como consumidores podemos apoyar. A nosotros nos conviene que las empresas continúen porque son las que generan empleo. Y nos conviene de alguna forma ser solidarios y subsidiarios entre nosotros mismos. Entonces, adopta una empresa local. Cómprale, ayúdale, promueve sus productos, dale ideas. A veces el empresario está tan metido en sus problemas que está bloqueado y simplemente falta que alguien le hable y le dé una idea de cómo pueda su negocio salir adelante, ¿no? Sin tener que estar totalmente cerrado, confinado y demás. La tecnología hay que usarla a nuestro favor y ojo, hay que estar dispuestos también a pagar por ello, porque si queremos realmente, y vuelvo a poner un ejemplo y voy a hablar de los gimnasios. Yo sé, y voy a hablar de los gimnasios porque están totalmente cerrados y no pueden abrir y no van a abrir hasta que la situación mejore por cuestión de salud y bienestar de todos. Pero, ¿por qué no pensar que ciertos servicios
los ofrezcan en línea, como por ejemplo el entrenamiento que te dan los profesores con tus propios pequeños equipos que tengas en tu casa, o no sé, la Zumba, todo esto que enseñan, en lugar de ir ahí, que se dé en línea, pero que también como consumidor estés dispuesto a pagarlo, porque muchas veces no queremos pagar, por ejemplo, por una conferencia como esta, y los negocios tienen que vivir. Hay empresas que se dedican a la capacitación y a la consultoría. Entonces, es necesario entender que la tecnología la podemos usar también, tanto para comprar como para vender. Y que debemos de estar dispuestos a entrar a estos nuevos retos y de cambiar. En muchas partes del mundo ya es así. Y a nosotros nos llegó de sopetón, pero no estamos tan acostumbrados, pero vamos cambiando este chip para tratar de apoyar a los empresarios, a las personas, que el empleo subsista, que subsiste el ingreso en las familias, ¿sí? La tecnología no nada más para reuniones con familia, la tecnología también nos sirve para hacer negocios, para que los negocios puedan seguir funcionando. En tema de finanzas me voy a ir más rápido porque me estoy tardando, disculpen, ya son las 6. Hay mucho que decir, debí de haberme tardado menos en las anteriores, en tema de finanzas, pero yo me quedaría con estas. Primero, lo que ya sabemos todos, en este momento minimiza tus gastos y consumos innecesarios a lo más básico, a lo que realmente necesites para que en tu casa y en tu hogar y en tu empresa las cosas funcionen, ¿sí? Hay que ahorrar. Yo sé que a veces en momentos como este es difícil ahorrar. Ahorita me centro también en eso. Si tienes ahorro hay que cuidarlo, no lo despilfarres ahorita. Si realmente vas a empezar a usar tu ahorro, tiene que ser con mucho cuidado y en cuestiones estratégicas, porque en momentos como este es momentos de usar tu ahorro, pero no en cualquier cosa. Hay que ser estratégico para usar este ahorro, ¿sí? Piensa bien que el uso del dinero que hagas, si es que llegaste en tu hogar o en tu empresa con ahorros, ¿sí? Es momento de usarlos en momentos de crisis, pero hay que tener mucho cuidado, que el ahorro realmente se convierta en una inversión que genere rendimiento, ¿sí? El tercer punto es ojo con la deuda. Y déjenme les digo y les aclaro, yo no estoy en contra de la deuda. La deuda es buena siempre y cuando sí y solo sí te endeudes para activos que te generen ganancias, que te generen rendimientos, que te permitan seguir creciendo. La deuda a veces ahorita puede ser muy tentadora decir, ching, necesito endeudarme para pagar esto. Y lo entiendo, pero ojo, porque la deuda nos puede llevar a un problema no solamente como personas, sino también como México, ¿sí? Podemos caer en problemas financieros y en un colapso financiero si la gente se endeuda, porque también las tasas de interés son muy altas. Las tasas de interés de la deuda son muy altas. Y si te vas a endeudar ahorita para tapar un bache, pero no no sabes si el siguiente mes vas a seguir necesitando, porque ahorita hay mucha incertidumbre. La deuda puede ser tu peor enemigo en este momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la deuda, ¿sí? Por último también, si tú ya debes, si ya eres deudor, reestructura tus deudas, no te niegues. Yo sé que somos bien buenos de que nos está suena el teléfono de todos los que les debemos y mejor les decimos no y no contestamos. Habla con tus acreedores, negocia tus deudas para que puedas seguir pagando, ¿sí? Es importante tratar de negociar y tú, si eres un acreedor al que te deben, sé flexible. Si alguien te está hablando, si alguien está tratando de abonarte, es porque pagar quiere, ¿no? Hay un dicho que así dice, ¿no? El que abona, pagar quiere. Y entonces, ahorita se requiere esa flexibilidad en donde tú puedas reestructurar y donde el acreedor pueda ser flexible. Ojo con las compras de pánico. Yo sé que ya no las están haciendo, pero al inicio de la pandemia empezaron a hacer compras de pánico y eso a todos nos afecta, porque vas a encarecer los precios de los productos que compras en compras de pánico, valga la redundancia, porque presiona su cadena de suministro. Entonces, ojo con las compras de pánico y todos aquellos que tengan proveedores, si está aquí algún comprador, gerente de maquila y todos los que tienen proveedores, ojo, hablen con sus corporativos, no es momento de financiarte con proveedores. No es momento de mandar facturas a 30, 60, 90 días.
Si ahorita a todos nos conviene salir de esto, todos nos conviene producir que nos queden bien, es momento de flexibilizar y de liquidar tus deudas a tus proveedores. Es momento de no financiarte con proveedores. Después ya volverán los ciclos normales, pero ahorita paga tus facturas si tienes para pagar. No es momento de financiarte con tu proveeduría local. Y más si estamos hablando de industria, ¿sí? Por último, a mí me gustaría ya para terminar, acabar con una frase que a mí me gusta mucho. Siempre que tomemos decisiones, se vale soñar. Por ejemplo, cuando vas a poner una empresa, ¿no? Sueñas, me va a ir bien, lo haces con el corazón. Pero toma tus decisiones, sí, soñando con el corazón en el cielo, pero con datos, es decir, con los pies en la tierra, con información. Y cuando tomes decisiones, tómalos con una cabeza muy fría. Sí, corazón en el cielo, pies en la tierra y cabeza fría. El corazón son tus sueños. Los pies en la tierra son los datos, las cifras, ¿sí? La cabeza fría, la mezcla de estas dos. Y entonces es importante. Y cuando todo esto pase, que esto nos deje experiencia, recuerda, no dependas de un solo ingreso, diversifícala. Todos los que tenemos 2 o 3 ingresos, hoy damos gracias a Dios, porque unos se acabaron, pero de otros seguimos viviendo. Siempre piensa que debes diversificar su ingreso, no dependas de uno solo. Ahorra, el ahorro es súper importante y hoy te das cuenta de eso. E invierte, haz que tu dinero siempre crezca. Invierte en activos financieros. Y yo con esto termino. Sí, traté de explicar un poco la esencia y pues no sé, cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Erika, muchísimas gracias. Ha sido toda una cátedra que nos has dado y nos has tenido en una montaña rusa en el que de repente nomás peleábamos los ojos y me hubiera imaginado ver de las 150 gentes que se conectaron, en el que nos traías en un vaivén también de la realidad, de la cruel realidad. Y también muchas gracias también y te agradezco a nombre de todos el poder compartir estos consejos que estás dando, que son muy puntuales y que todos deberíamos estar siguiendo. Tenemos más de 12 preguntas, comentarios, y también saludos que te están haciendo. Ahorita nos hemos pasado un poco, pero lo interesante del tema también y la audiencia que tenemos, pues me gustaría todavía pedirles unos 10, 12 minutos todavía de que se queden con nosotros y vamos a ver que nos pudieras también contestar de una manera así bien rápida y bien puntual algunos de los diferentes preguntas. La primera dice, ¿cómo impacta la caída del PIB en México para las inversiones extranjeras? Bueno, ahorita todo eso también está detenido, precisamente por el tema del COVID, pues todas las inversiones se detuvieron, pero déjame les comento que hay especulaciones ya en base a los datos que se dan, que después de esta situación en la que, por ejemplo, muchas industrias que tienen regadas plantas por todo el mundo, que tienen plantas en México, en China, en Europa, etcétera, se han dado cuenta que con este tema es complicado haberlas distanciado tanto, haberlas dispersado tanto, que hay quien empieza a visualizar que después de esta crisis va a llegar un periodo de regionalización de nuevo, de cerrar ciertas plantas en otras partes del mundo. Por ejemplo, estoy pensando en Estados Unidos, traerlas hacia la región más cercana. Y esa región más cercana, seguimos siendo un punto importante. México es un país importante que pudiera traernos en los próximos años, 2021, 2022, cierta repunte de la inversión en nuestro país, precisamente porque algunas empresas están viendo cómo el haberse dispersado tanto les impide o les impidió tomar decisiones centralizadas correctamente. Entonces, pudiera ser una oportunidad que viene a futuro. La inversión extranjera es importante para nuestro país y mucha viene de Estados Unidos, no toda, pero mucha de ella viene de Estados Unidos y en la recuperación, mientras más sólidos salgamos y mientras más atractivos seamos, pues podemos aprovechar esto para reactivar la economía. Excelente, ¿sí? Nos comentan, de acuerdo a tu experiencia en el tema, ¿cuál es el periodo de recuperación después de una recesión económica en un país y de qué depende? Híjole, no hay
ni un ciclo económico, ni una caída en el mundo, ni en nuestro país, que se haya dado por las mismas situaciones. La recuperación, por lo tanto, tampoco ha sido nunca igual. Hay veces que la recuperación es rapidísima, hay veces que tarda 2 o 3 años. Por ejemplo, la crisis del 95, la recuperación fue en un año, pero en la crisis del 2008 tardó casi 2, 3 años, 2009, 2010. Todavía había síntomas de estarte queriendo recuperar tu economía. Los ciclos son tan distintos uno entre otro que no hay. Lo que sí se sabe es que puede durar de 3 trimestres a 10 años. La crisis de la Gran Depresión Económica, la década de los 70, duró una década de recesión, desde el 29 hasta por ahí finales de los 30. Entonces imagínense, la realidad es que cada situación, y en temas como lo que estamos viviendo ahorita, en donde es algo también nuevo, en donde está impactándonos de manera muy distinta, mucho está por escribirse. Yo creo que los próximos años los libros y toda la teoría que va a reescribirse en temas económicos va a ser muy interesante. Sí. Erika, también tenemos varias preguntas, comentarios, si pueden compartir la presentación. Creo que tu siguiente lámina está relacionada con tus coordenadas, entonces a lo mejor también si las pudiéramos poner para que la gente te pudiera contactar. Y claro que sí, claro ¿Sí? que sí. La presentación yo con gusto la envío y pues que se las hagan llegar ahí mismo en Technology Hub por su correo electrónico. Claro que sí. Súper bien, muchas gracias. Nos comenta Rudy Vázquez también. ¿Cómo duermes, Erika, con toda esta información en la mente? Bueno, me Sí, encanta la información, pero sí, de repente no duermo pensando en datos y en datos de cómo, para mi negocio principalmente, ¿no? Cómo aprovechar, sí. tener oportunidades. Les recordamos también de que esta conferencia está siendo transmitida por Facebook en vivo y será también colocada en unos días más también en YouTube para que puedan volverla a ver y volver a checar también todo lo que nos ha compartido hoy Erika. ¿Sí? Otras preguntas, son muchas preguntas las que tenemos. Desafortunadamente no vamos a tener tiempo para poder contestarlas todas. De muchas de ellas tenemos el correo electrónico y su nombre, entonces posteriormente también se las haremos llegar a Erika. Dice, la tasa de interés en Estados Unidos es menor a la de México. ¿Esto de qué forma nos afecta a la inversión extranjera? No, al contrario, nos beneficia. Los inversionistas extranjeros, en lugar de querer tener su dinero en donde no le genere tanto interés, lo mandan para países como el nuestro, ¿no? Donde les dé algo mayor de rendimiento. Pero, ojo, el hecho de que ahorita nuestra tasa de interés sea más alta, le da flexibilidad al Banco de México para apoyar por medio de política monetaria, porque él puede disminuir, tiene margen todavía de disminuir la tasa de interés para tratar de abaratar créditos y que la gente gaste. Pero en Estados Unidos ya no hay tanta holgura y ellos es más difícil que puedan generar ahorita estrategias de política monetaria agresivas y nosotros tenemos ahorita esa ventaja. Entonces, el gran problema de la tasa de interés es para los créditos en nuestro país, no tanto para una inversión. Si tú inviertes, pues te conviene que te den más intereses. El problema es un crédito. Nuestras tasas son elevadísimas para créditos. Yo por eso digo, ojo, tengamos mucho cuidado. No sé ustedes, pero a mí mi aplicación del banco me está diciendo a cada rato, Erika, tienes un crédito si quieres abrirlo ahorita. Así de Correcto. pura casualidad, hoy para la presentación entré para ver la tasa que me estaban cobrando. No sé si yo era 60, casi 70% de interés. Si yo bajo, no sé, 10,000 pesos, imagínense ya cuánto debo por 10,000 pesos por querer ahorita tapar a lo mejor un hoyito que pudiera de otra manera con estrategia taparlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en este momento con los créditos. Excelente, pues hay muchas más preguntas. Felicidades, Erika, muy bien, de Carlos Marroquín. Excelente presentación, muchas gracias, Hugo Carrillo. Muchas gracias por compartir su conocimiento, de Karen Oregel. Como siempre, Erika, muy interesante la información compartida. Muchas gracias por compartir. Saludos por parte de BPC con Marco Sainz. Dice, hay mucha información, muchos saludos. Entonces, pues esperamos también de que nos vuelvan a acompañar en las siguientes pláticas, en las siguientes conferencias. Ha sido sumamente interesante. De seguramente, ojalá y te pudiéramos también volver a traer también para que nos sigas platicando de todo esto. Hay una gran expectativa. Tengo más de 25 preguntas que se han definido. ¿Sí? Muchísimas gracias y una pena que me tardé, traté de ir lo más rápido que pude y no darle respuesta a todas sus preguntas, pero pues si me las mandan a mi correo, con todo gusto trataré de platicar con ustedes. Compromiso hecho. Sí, entonces nosotros ahorita le haremos pasar, le haremos llegar cada una de sus preguntas a Erika
Y nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por poder compartirlo con esta comunidad en HubTech de Technology Hub y de Bridge Accelerator. ¿Sí? Muchísimas Muchísimas gracias. Y gracias a bueno, todos. Los gracias. esperamos también de que vuelvan a ver la conferencia en Facebook y en las redes sociales. Ahí estaremos también en YouTube. ¿Sí? Sus mentes conectadas. ¿Sí? Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego, que Gracias a esté todos. todo muy bien y me dio mucho gusto ver ahí nombres conocidos. Muchísimas gracias. Gracias.